Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Karen Aguirre Ventura. Hoy voy a hablar acerca del tema Fundamentos de Derecho Fiscal y Tributario. Vamos a empezar con el tema 1.1, que son las obligaciones fiscales. Como primer término tenemos al artículo 31, fracción 4 constitucional. Este artículo 31 nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. También este artículo se refiere que, esto es necesario tanto para los municipios, para la Federación, para la Ciudad de México, para todo. El que sigue es el artículo 73, fracción 7 constitucional, en el que nos dice que el Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. ¿Por qué? Porque pues de otra manera, si nosotros no hacemos esto, un ejemplo, pues las cosas no van a funcionar como quisiéramos, ¿no? Entonces necesitamos cubrir el presupuesto. Como siguiente tema nos vamos a ir al 1.2, que son las disposiciones generales del Código Fiscal. Aquí vamos a hablar ya acerca del artículo 1 al 10 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 1 nos menciona que las personas físicas y las morales deben contribuir para los gastos públicos. Similar como en el anterior, debemos de cubrir estos gastos absolutamente todas las personas. Porque nosotros debemos de cubrir estos gastos y nos dice que la federación tiene que quedar obligada a pagar lo que son sus contribuciones, como un ejemplo. De ahí, por consiguiente, tenemos lo que es el artículo número 2. El artículo número 2 nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Un pequeño ejemplo de esto puede ser cuando las personas físicas y morales se encuentran básicamente en lo que pues que tienen que ser obligadas, ¿no?, a pagar los impuestos para poder pues digamos que solventar todas estas obligaciones que nosotros tenemos. Por consiguiente tenemos lo que es el artículo número 3, que nos dice que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones. Es decir, que aquí nosotros, pues los aprovechamientos, como por ejemplo que son de multas, todos estos tienen que ir destinados a cubrir los gastos, como pues digamos obligación para los gastos públicos. Vamos con el artículo número 4. El artículo número 4 nos dice que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros pensamos también que en cierto momento hay cosas que nos van a aplicar como créditos fiscales. Solamente el Estado es el que designa esto. De ahí, un ejemplo de esto podría ser cuando las autoridades remiten lo que es, como dice aquí, los créditos fiscales al SAT, y pues obviamente están obligados a cubrir ciertos requisitos, ¿no?, para pues, digamos que cuente como un crédito fiscal. Por consiguiente tenemos el artículo número 5, el cual nos dice: las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Es decir, que las disposiciones fiscales se tienen que aplicar pues de manera congruente, de manera como realmente pues como se diga, ¿no?, para de ahí fijar lo que son infracciones y sanciones dependiendo de la situación que nosotros hayamos, digamos, desobedecido. Un ejemplo de esto puede ser que estamos, digamos, en la parte de disposiciones fiscales,
obligados a cualquier método de interpretación jurídica. En interpretación jurídica podemos decir que no es necesariamente hacer, digamos, las disposiciones fiscales de tal manera como nos digan. ¿Podemos buscar algún otro tipo de interpretación jurídica? Sí, sí lo podemos hacer. El artículo número 6 nos dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas. Es decir, que bueno, las contribuciones van a depender de estas situaciones jurídicas. Un ejemplo de esto podría ser cuando se hacen pues básicamente lo que son los créditos fiscales, en donde pues obviamente tenemos que tener la obligación de obtener de la oficina recaudadora la forma oficial, es decir, pues lo que es el recibo oficial o la forma valorada de que nosotros pues digamos hicimos este pago, ¿no? Este pago de créditos. Debemos de obtener aunque sea un comprobante, porque si no tenemos un comprobante, hasta cierto punto nosotros vamos a tener pues un problema, ¿no? Entonces siempre se nos debe dar o lo debemos requerir. El artículo 7 nos dice que las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que ellas se establezca una fecha posterior. O sea que las leyes fiscales siempre tienen una fecha determinada. La pueden cambiar, pero pues obviamente sería como que algo muy raro, ¿no? Muy extraño, entonces siempre van a estar determinadas. El artículo 8 nos dice que para los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional. ¿Por qué? Porque aquí digamos que como que tenemos esa obligación de que a nuestro país se le llame así, o sea, es México y es nuestro país y pues el territorio nacional no puede ser cambiado de alguna u otra forma. El artículo 9 nos menciona que, acerca de los residentes en territorio nacional, nos dice que las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México deberán de presentar un aviso ante las autoridades fiscales. Y bueno, este aviso ante las autoridades fiscales obviamente es pues una obligación que tienen esas personas, ¿no? Que pues digamos dejen de ser residentes aquí en México y pues digamos que esto lo deben de presentar al menos 15 días después. Y el artículo 10 nos menciona acerca del domicilio fiscal. Ese nos dice que cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales tienen que, pues digamos, obligarse a practicar diligencias. Obviamente esto pues también es una obligación, lo de practicar diligencias, sin importar, digamos, el lugar donde realicen estas ciertas actividades. Y bueno, ahora nos vamos con el tema 1.3, derechos y obligaciones de los contribuyentes. Aquí en esa parte vamos a comenzar con el artículo 1 de la Ley Federal de los Contribuyentes, el cual nos dice que la presente ley tiene como objetivo regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. Es decir, que básicamente esta ley lo que hace es que va a proteger, pues digamos, bueno, no proteger, pero sí hacer que de alguna u otra manera tengamos los derechos que por nosotros digamos que se conciernen. Como por siguiente tenemos lo que es el artículo número 2, igual de la Ley Federal de los Contribuyentes, el cual nos dice que son derechos generales de los contribuyentes ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Aquí digamos que tenemos algunos derechos. ¿Por qué? Porque pues sí, obviamente tenemos que mencionar como algunos derechos, algunos ejemplos. Por ejemplo, el derecho a ser informado. Ese derecho a ser informado nos quiere decir acerca de las facultades de la comprobación de las autoridades fiscales, como de nuestros derechos y nuestras obligaciones que tenemos como personas físicas o morales. Como por consiguiente tenemos lo que es aquí donde empieza, bueno, las personas morales. Vamos a hablar un poco de ellas. Del capítulo 9 de las obligaciones de las personas morales es el tema. El artículo 76 nos dice que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán, digamos, como que algunos beneficios, ¿no? Como por ejemplo, expedir comprobantes fiscales, presentar declaración y llevar un registro de las operaciones. Porque nosotros, siendo personas morales, bueno, debemos de llevar lo que son los comprobantes fiscales, las declaraciones y un registro de operaciones. Porque si en dado caso, digamos, una visita o cualquier cosa, si nosotros no tenemos estos registros, se nos va a complicar mucho, digamos que podemos tener hasta un problema muy grande. Ahora, vamos a hablar de las personas físicas. Este comienza en el capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Empezamos, bueno, con el capítulo 1 con el artículo 95, el cual nos dice que cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, se calculará el impuesto anual. Es decir, cuando nosotros, bueno, obviamente cuando estamos en un trabajo, pues obviamente se nos dan como ciertas prestaciones. Entonces, obligatoriamente se tiene que aplicar lo que es el impuesto anual. El artículo 96 nos dice: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros hacemos pagos, obviamente se nos tienen que dar lo que son estas retenciones mensualmente. Y no se efectuará pues retención a las personas que en el mes perciban un salario mínimo correspondiente a la área geográfica contribuyente. Va a depender, obviamente, por ejemplo, no sé, si estamos aquí en el sur, el salario pues va a ser mínimo, ¿no? Entonces no se nos efectuará retención como tal. Pero, por ejemplo, no sé, digamos, personas del norte, pues ya es un poco diferente porque el salario empieza a cambiar, el salario ya es un poco más alto. De ahí tenemos otro que es el artículo 97, el cual nos dice que las personas obligadas a efectuar retenciones calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiera prestado servicios personales subordinados. Igual, de la misma manera como hablamos del artículo 95, del 96, pues también obviamente se le aplicará retención de, pues digamos que de esto a las personas que prestaron servicios de manera personal, o sea, de una manera tal vez a lo mejor diferente a como los demás, pero de la misma manera tienen que hacerlo. Por consiguiente, vamos con el capítulo número 2, que es de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, de la sección 1 de las personas físicas con actividades empresariales. Bueno, para empezar, pues tenemos lo que es el artículo 100, en el que nos dice que pues estamos obligados al pago de impuesto. El pago de impuesto pues obviamente es un pago que tenemos que hacer sí o sí, pues de cualquier forma, en cualquier actividad. El artículo 106, el que nos dice acerca pues de los pagos provisionales, que son mensuales a cuenta del impuesto.
consiguiente tenemos lo que es la sección 2, régimen de incorporación fiscal. Nos habla del artículo 112, en el que nos dice que los contribuyentes están sujetos al régimen previsto en esta sección y tendrán como obligación pues lo que es solicitar el RFC. ¿Por qué? Porque pues al ser una persona física tenemos que solicitar el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes. Todos debemos de tener este registro, es básicamente con el que nosotros debemos empezar. Conservar comprobantes, porque de la misma manera si no conservamos comprobantes podemos tener algún tipo de problema. Y registrar ingresos y egresos, de la misma manera debemos de llevar, digamos que un registro completo de todo. La sección 3 de este mismo capítulo nos dice que de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Igual a través de lo que son las plataformas de Internet, nosotros pues digamos que podemos pues obtener, ¿no? De la prestación de ingresos por enajenación. El artículo 113A nos dice que están obligados al pago de impuestos establecidos en esa sección los contribuyentes, personas físicas, con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet. Igual todo esto pues es mediante pues plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas y similares. No quiere decir que porque sean de Internet no se les va a aplicar lo que es esta obligación. Por consiguiente tenemos el capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Aquí hablamos de lo que es el artículo 116, el que nos dice los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, de la misma manera tienen que efectuar lo que son pagos provisionales, ya sea de manera mensual o de manera trimestral. Y pues obviamente también al hacer esto nosotros también tenemos como que días para hacer las cosas. Pues digamos que debemos de hacerlo a los 17 días después. Y el artículo 118 nos habla acerca de lo que los contribuyentes que obtengan ingresos pues de los señalados que están en este capítulo básicamente deben de llevar lo que es digamos ciertas obligaciones, como pues obviamente lo del RFC de la misma manera como en los capítulos anteriores, y pues lo de ingresos y egresos. Más que nada es lo importante llevar la contabilidad de pues obviamente así como somos personas físicas, ¿no? Debemos de llevar un control. El siguiente pues es el capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes. En la sección 1 que nos dice del régimen general. En ese tenemos lo que es el capítulo, bueno, el artículo 128, que nos habla de los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes. Deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale pues digamos el SAT, ¿no? Y pues obviamente este tiene que ser al día 17 del mes inmediato, posterior obviamente al que se realice pues la operación, y de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera. Es decir que pues obviamente tenemos que informar a las autoridades de lo que estamos haciendo, sobre todo pues obviamente al SAT, ¿no? Porque si no tenemos registros de lo que estamos haciendo también puede ocasionarnos pues problemas. Y pues también de este capítulo 4 tenemos la sección 2 de la enajenación de acciones en bolsa de valores, el cual nos habla del artículo 129, el que nos dice que las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Y pues obviamente este impuesto será pues definido y se le aplicará lo que será el 10% de las ganancias obtenidas. Muy bien, ahora
Bueno, ya que hemos terminado pues con esta parte, nos vamos al siguiente tema, que es el 1.4, que nos habla de las infracciones y delitos fiscales. Aquí vamos a, pues digamos, a hablar acerca primero de lo que son las infracciones. En las infracciones, bueno, tenemos al artículo 79, el cual nos dice que son infracciones relacionadas con el RFC. Por ejemplo, el no solicitar la inscripción o no presentar la solicitud. ¿Por qué? Porque debemos de presentar, pues, como punto inicial estos requisitos, ¿no? De ahí tenemos infracción, no presentar declaraciones, no pagar contribuciones y no ofrecer información. Debemos de presentar declaraciones, obviamente pagar las contribuciones y ofrecer información acerca de lo que estamos haciendo. Como siguiente tenemos el artículo 83, que básicamente nos habla que será infracción el que no llevemos la contabilidad y no determinar pues los estados financieros, porque son documentos requeribles. Como consiguiente tenemos el artículo 84, que es quien cometa infracción de la contabilidad pagará de $1,950 a $69,000. Obviamente, pues el artículo 84 nos define absolutamente todo esto, pero va a variar el precio, obviamente dependiendo, digamos que de la infracción que hayamos hecho. El siguiente es el artículo 85, que será infracción si nos oponemos a la visita del domicilio fiscal y no suministrar datos. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor realmente esto no sea cierto, estemos dando direcciones falsas y pues no debe de ser así. El siguiente es el artículo 86, que nos dice que quien cometa errores en comprobación pagará de 15,430 a 11,150. También va a depender del tipo de delito, pues obviamente en la comprobación. Por consiguiente tenemos el artículo 89, que nos dice de la infracción de terceros, en donde pues obviamente también nos habla de asesorar para omitir pues el pago de contribución, es decir, ser cómplice. Se nos aplicará una infracción. ¿Por qué? Porque pues obviamente a lo mejor tú digas como tal no lo ayudé, pero sí en alguna parte realmente se te aplicará lo que es una infracción. El consiguiente es el artículo número 93, que nos dice, ya pues obviamente habla acerca de los delitos, ya no de infracciones, en el que nos dice que cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, lo hará del conocimiento al Ministerio Público Federal para los efectos legales. El artículo 95 nos dice que son responsables de los delitos fiscales quienes concierten la realización del delito, realicen la conducta o el hecho descrito y pues cometan conjuntamente el delito, así como en el artículo pasado, pues obviamente al ser cómplice y pues también obviamente tiene que concertir a la persona que haya hecho el delito. Tenemos el artículo 97, que nos habla que si un funcionario o empleado público comete en cualquier forma pues lo que es la participación, la pena será aplicada por el delito que resulte y obviamente aumentará, dependerá de los años, puede ser de 3 a 6 años de prisión. Por consiguiente tenemos el artículo 100, que nos habla del derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto se extingue la acción penal. Esto puede variar de lo que es de 5 años pues por la comisión del delito. El artículo 102 es el siguiente, que nos dice que si cometemos el delito de contrabando, quien introduzca al país puede ser pues obviamente omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensarias que deben cubrirse. ¿Por qué? Porque no debemos de omitirlo, o sea, debe ser como tal y todo. De ahí tenemos el 103, que se presume cometido el delito de contrabando cuando se descubren mercancías extranjeras sin la documentación aduanera, vehículos, faltantes, etc. Obviamente, pues las mercancías extranjeras pues, obviamente deben de tener
lo que son documentos pues ya totalmente pues firmados y de todo, ¿no? Para que no haya problemas. El siguiente es el artículo 104, que nos dice: del delito de contrabando se sancionará con pena de prisión. Y pues también nos dice que de 3 meses a 5 años dependerá del monto de las contribuciones, ¿no? Omitidas, obviamente, y será de, pues básicamente, recompensas que se darán a la suma dependiendo de las contribuciones que nosotros pues todavía no hayamos hecho. El siguiente es el 105, en donde nos dice que será sancionado a las personas que enajenen, comercien, adquieran o tengan en su poder cualquier título de mercancía extranjera. ¿Por qué? Porque pues no se debe de obtener de esta manera. Como consiguiente tenemos el artículo 106, en donde nos dice que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17. Obviamente todo esto va a depender también y va a tener pues digamos como sanciones de lo que es de prisión, porque pues obviamente la mayoría de los artículos habla sobre la prisión, ¿no? Dependiendo del tipo de delito que nosotros hayamos hecho. Por consiguiente, pues vamos a hablar de lo que es el tema 1.5, que es el derecho tributario, el cual nos dice pues acerca de 5 conceptos. El primero es el decreto, que es el que se da mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que se indican. Un ejemplo de esto puede ser básicamente cuando se requiere la firma del monarca del país. En este caso, pues obviamente sería el presidente, ¿no? En ciertos documentos en donde solamente la firma de él, pues obviamente es donde va a valer, eso es un decreto. El siguiente del que hablamos es las leyes fiscales, en el que nos dice que establecen las conductas u omisiones que constituyen infracciones y los montos de